acá está. Ya, bienvenidos a, me parece, la 15 clase. Sí, parece que esto está atrasado. La 15, que es Introducción a la Clasificación. ¿Ya? Bueno, antes, como ustedes saben, eh, eh, bueno, si en el caso que tengan alguna duda, consulta, ustedes pueden interrumpir en cualquier momento la clase. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver como uno de los temas principales, quizás en minería de datos, por ejemplo, o en esos cursos que son prerequisitos para este curso, que es el tema de la clasificación. Ya vamos a ver en términos muy aplicados qué es la clasificación, vamos a ver cómo se evalúa este término, o sea, este tipo de métodos, entender la idea de que es hold out y K-fold para dividir y después evaluar los modelos, dividir, perdón, los datasets y después evaluar los modelos. Y por último vamos a ver algunos clasificadores, ya que finalmente estos son algoritmos que nos permiten crear modelos de clasificación. ¿Ya? Dentro de esto están los decision trees, los vecinos más cercanos y naive Bayes. Ya, entonces vamos primero que nada con el panorama general hasta el momento, porque hace tiempo que no nos detenemos a pensar en qué parte del curso estamos parados y en qué parte también de este flujo de proyectos de Data Science estamos parados. Ya, entonces estas primeras tres partes ya la vimos ya, ¿cierto? Estas partes de acá, bueno, dependen de cada clase y de los problemas que estemos resolviendo. La extracción de datos ya la vimos junto a la limpieza y exploración de datos. Eso lo vimos con Pandas, con NumPy y un poquito también de visualización. Y de hecho lo vimos bastante intensamente. Ahora viene el tema de modelado. ¿Ya? Por una parte, bueno, la semana pasada estuvimos viendo clustering, que se ubica como un poco aquí entre medio, porque por una parte permite explorar un poco los datos, permite entender cómo están distribuidos y entre otras de las cualidades, pero además también sirven en el caso de que nosotros lo quisiéramos ocupar como alguna especie de modelo para de modelo predictivo de algún tipo. ¿Ya? En cambio ahora vamos a ver solamente clasificación, ¿ya? Y después vamos a definirlo como un poquito más en detalle. Y vamos a ver los principales algoritmos para crear este tipo de modelos. Ya todo esto se encuentra en esta etapa de acá. Ya estamos peligrosamente cerca del final del curso, que está acá, pero esta etapa de modelado va a ser obviamente muy larga y vamos a ver otras librerías además de Scikit para hacer esta parte. Además que no se trata solamente de crear estos modelos a partir, por ejemplo, de estos algoritmos, sino que también de encontrar el modelo más óptimo para nuestros datos, de entender, por ejemplo, distintas formas de entrenarlos y de dividir los datasets para evaluarlos, las distintas métricas de evaluación también. No es solamente el hecho de entrenar, ¿ya? Entonces, bueno, también hay otros temas más interesantes como seleccionar las características que son relevantes para mi problema, porque si yo, por ejemplo, tengo 10.000 características que me definen a una observación, difícilmente las 10.000 me aporten buena información y ahí hay dos ramificaciones principales, que una es seleccionar las que sean más relevantes, que entreguen más información para poder hacer la clasificación, y la otra es reducirlas y comprimirlas en alguna especie de reducción de dimensionalidad en el que en vez de 10.000 tratamos de conservar toda la información en 100 variables. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas cosas antes del despliegue del modelo. Entonces esta parte y en general esta unidad del curso va a ser relativamente extensa. ¿Ya? Bueno, un detalle, todo esto que estábamos diciendo ahora con respecto al modelado, es parte del modelado de estos algoritmos antiguos que uno tiene que darle el input y darle finalmente la representación de los datos. Pero más adelante, cuando estemos viendo redes neuronales, todo esto de la representación, en realidad, la misma red va a aprenderlo automáticamente. Nosotros no vamos a tener que seleccionar las características o no vamos a tener que crear nuevas características para describir nuestros datos, sino que la red internamente lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, eso por mientras. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Todo bien. Ya, vamos a ir avanzando un poquito rápido esta clase porque está bastante larga. Y bueno, y si no alcanzamos, quizás la próxima clase podemos ver la última parte al comienzo. Ya, entonces aquí este gráfico que es muy bonito, muy popular para ir a venderlo, no sé qué sé yo, a su ministerio favorito, a su jefe.
Explica principalmente cuáles son las ramificaciones de Machine Learning, que es donde cae esta parte de modelado, ¿ya? O sea, finalmente cuando uno ya tiene listos los datos, ahora hay que empezar a usar estas técnicas para hacer algo con ellos. ¿Ya? Por una parte tenemos el aprendizaje no supervisado, donde tenemos clustering, que es lo que vimos la semana pasada, y reducción de dimensionalidad, que tenemos estas dos funcionalidades que uno nos permite visualizar las cosas en dos dimensiones, esas técnicas que habíamos visto antes como un map, por ejemplo, que nos permitía transformar todas estas dimensiones en dos y la pudimos proyectar en un gráfico de dos dimensiones. Y la otra es reducción de dimensionalidad, pero idealmente para conservar la mayor cantidad de información en pocas dimensiones, que era lo que habíamos dicho recién hace no mucho rato. Ya tenemos reinforcement learning, que, bueno, aquí no vamos a entrar mucho en detalle, y en general pareciera que no hay muchos cursos dedicados a esto, pero es un área bastante grande también de Machine Learning. ¿Ya? Y por último tenemos aprendizaje supervisado. ¿Ya? Y en esto tenemos dos tópicos interesantes, que es clasificación, que es casi lo que nos vamos a dedicar completamente, y tenemos también regresión. Regresión era el problema de determinar, por ejemplo, el valor de una casa dado todos los atributos que habíamos visto antes en el dataset de Housing, que habíamos visto hace, no sé, unas 5 clases. Y el tema de clasificación, por ejemplo, es lo que vimos la semana pasada, no con el clustering obviamente, sino que a partir de todos estos atributos que nosotros teníamos, poder identificar, por ejemplo, el género de una canción. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a concentrar principalmente en el tema de la clasificación. Fíjense que el panorama es súper grande y que nosotros vamos a estar metidos solamente en este punto de acá. Como la semana pasada estuvimos metidos en esta sola parte de acá, y quizá un poquito más adelante, en unas 2 clases más, vamos a estar viendo esta parte de acá. Y esta también. ¿Ya? Entonces, eso con esto. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ya, todo bien. Entonces, vamos a la primera parte, o sea, bueno, en realidad a toda la parte que es clasificación. Ya hemos hablado bastante de clasificación, pero ¿qué es lo que es clasificación? Clasificación es súper, súper, súper simple. Nosotros tenemos una observación que tiene varios atributos conjuntos, y lo que nosotros queremos hacer es automáticamente asignarle una categoría a esa observación. ¿Ya? En el caso de la música, por ejemplo, si veíamos que era muy bailable la canción y que además no era acústica, sino que tenía muchas voces entre medio, y podíamos clasificarla, por ejemplo, como reggaeton. Es un ejemplo. ¿Ya? Pero es simplemente eso, asignar categorías a distintas observaciones. Obviamente, esto se puede hacer a través de una tremenda maraña de if-else gigantesca, como también se puede hacer de forma automática. Y la idea, obviamente, que nosotros no veamos esos if y else, sino que ustedes en el momento que tengan que crear un sistema y decían por algún motivo hacer esto, lo hagan a mano. De hecho, eso se llama sistemas expertos. Pero la idea no es esa, sino que la idea es eh, que los modelos aprendan automáticamente a asignar las categorías. ¿Ya? Entonces, un framework general para esto es entrenar este algoritmo de clasificación para que genere un modelo. Este modelo va a ser el que va a asignar después las categorías a las nuevas observaciones. Después tenemos que evaluar este modelo, y ahí para esto vamos a ver que no vamos a usar todos los datos para entrenar, sino que vamos a dividirlo, por ejemplo, en un 70 y un 30%. El 70%, eso es variable, obviamente, y totalmente arbitrario. El 70% lo vamos a ocupar para entrenar el modelo, y el 30% lo vamos a usar con distintas métricas para evaluar cómo le fue al modelo que acabo de entrenar. Ya, y el tercer paso, que y también es lo que después viene, que es desplegar el modelo a producción, de clasificación. ¿Ya? En general, estos dos son los pasos más importantes. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que el modelo debe generalizar. ¿A qué se refiere con generalizar? Se refiere a que si yo le paso datos nuevos a mi modelo, que el modelo sea capaz de asignarle una etiqueta correcta. ¿Ya? Eso es simplemente generalizar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno entrena modelos con todos los datos, comúnmente se aprende los datos de memoria. Y eso es lo que nosotros no queremos. Eso no es generalizar. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo contrario y dejar la posibilidad de que quizás se equivoque porque no se sabe todos los datos de memoria, pero que al momento de entrar nuevos datos pueda ser capaz de dar una predicción relativamente correcta. ¿Ya?
Y eso también se conoce como la capacidad predictiva del modelo. Y también hay otros factores importantes en esto, como la interpretabilidad y la eficiencia del modelo. O sea, si el modelo se va a demorar 10 segundos por cada predicción, yo tengo una cola de 10.000, entonces definitivamente no nos va a servir mucho. ¿Ya? Y la interpretabilidad tiene que ver más que nada con cómo yo explico por qué está haciendo algo un determinado modelo. ¿Ya? Y de hecho, ese es el enfoque que me gusta darle a esta clase y que vamos a ver bastante, es explicar por qué está clasificando de cierta manera o no. ¿Ya? Entonces, eso con esta parte de acá. ¿Cómo saber si un modelo es bueno o malo? A través de las métricas de desempeño. ¿Ya? Métricas de desempeño es simplemente un puntaje que yo le asigno según distintos criterios en el que me dice si un modelo clasificó correctamente o no este dataset de validación. ¿Ya? El procedimiento general es hacer estas cosas que se llaman matrices de confusión, en el que yo en las filas coloco las clases reales, es decir, ya, por ejemplo, clasifico pongámonos el ejemplo de la música, clasifico esta canción de reggaetón, ¿ya? Entonces, esta era reggaetón y esta era no reggaetón, súper simple, y esta es reggaetón y esta es no reggaetón. Entonces, si yo predije reggaetón, ¿ya? Y que es esta parte de acá, y la clase real era reggaetón, entonces estamos en esta parte de acá. ¿Ya? ¿Qué pasa si no era una canción de reggaetón, era una canción de Beethoven, y yo la clasifiqué como reggaetón? Voy a estar en esta zona de acá. ¿Ya? Este es true positive y false negative. ¿Ya? Así se denominaban comúnmente en la forma original. Ya, si la clase es negativa, o sea, si no era reggaetón, y yo la predije como reggaetón, no, aquí me equivoqué, parece. Siempre, bueno, por esto se llama matriz de confusión y definitivamente no es la primera vez que me pasa. Ya, vamos de nuevo. Ya, esta es la clase real. Ya, esta es la canción de reggaetón, yo la predije como reggaetón, está bien. Ya, esta de acá no era reggaetón, era una canción de Beethoven, y yo la predije como reggaetón, aquí me equivoqué. Y este es false positive. Si, por ejemplo, la canción sí era de reggaetón, que es esta fila de acá, y yo la predije como que no era reggaetón, esto es un false negative. Y por último, si la canción no era de reggaetón y yo la predije como no reggaetón, estaba bien entonces, ese es true negative. Y entonces aquí tenemos estas cuatro partes de la matriz de confusión y que, bueno, supongo que entenderán por qué se llama matriz de confusión. Ya entonces vamos a hacer un ejemplo súper rápido de esto para que quede más, un poquito más formal que hablando de canciones de reggaetón. Y veamos, por ejemplo, nosotros hicimos un modelo, teníamos varios datos de, sí, de entrenamiento y además teníamos 10.000 observaciones de prueba. ¿Ya? Entonces, nuestro dataset consistía en clasificar si a una persona le daba alergia a un cierto medicamento donde más indica alergia. ¿Ya? Entonces, podríamos ponerlo un poco más dramático y podríamos decir que si a la persona le da alergia a este medicamento, entonces se puede morir. Así, súper, súper, súper serio. Ya, entonces la idea sería que todas nuestras observaciones positivas sean verdaderas y todas las observaciones negativas no pase nada. ¿Ya? ¿Qué pasaría si este medicamento se clasifica mal y no se le da a una persona que con esto negativo? No le va a pasar nada, va a seguir teniendo esta condición que curaba o sea, que trataba este medicamento, pero no le va a pasar nada más severo que eso. ¿Ya? Entonces, lo grave es que nosotros erremos en clasificar las observaciones que indican alergia en las personas. ¿Ya? Entonces, nuestra matriz de confusión, después de haber predicho todo, se va a ver de este estilo. ¿Ya? Vamos a, bueno, habían 100 observaciones de la clase positiva, o sea, es decir, gente que efectivamente le daba alergia al medicamento. Y este predictor está bastante mal, o sea, fíjense que de las 100 yo solamente predije 10 buenas y 90 malas. Ahora, respecto a las clases negativas, aquí no hay tanto problema porque predije 100 casos que yo no le voy a dar el medicamento porque pensaba que le iba a dar alergia, pero en realidad no le dio alergia. Entonces esto está relativamente bien. ¿Ya? Y estos son los que no les iba a dar alergia y efectivamente predije que no le iba a dar alergia, que no le iba a dar alergia, entonces a ellos les suministro el medicamento. ¿Ya? A ellos de acá no les suministro el medicamento.
O sea, en este momento lo que estamos diciendo en la práctica es que hay 90 personas que puede que se mueran con este medicamento, y eso es lo que no queremos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, les pregunto, antes de continuar, ¿cómo podríamos evaluar esta cosa? Ya sabemos que vienen las métricas de desempeño. ¿Cuáles métricas de desempeño conocen ustedes que se puedan ocupar para este caso? F1 también, F1, la que dijo mi compañero ahí, Precision. Ya, quedémonos con alguna, la más simple. Precision y Recall. No, hay unas más simples todavía. Las más simples son el accuracy y error rate. Ya, en el chat me dijeron bastante. Ya, Jonathan me dijo accuracy y recall. Ya, Benjamín me dijo accuracy. Ya, efectivamente. Veamos accuracy primero. Es muy sencilla. Es el número de predicciones correctas respecto al número de predicciones totales. Entonces nosotros sacamos acá recall para que no muera gente. Claro, ya vamos a verlo un poquito más adelante. Ya, entonces son el número de predicciones correctas respecto al número de predicciones totales. En este caso, entonces vamos a ver, nuestro ejemplo anterior, tenemos 9810. Ya, primero que nada, ¿cuáles son las predicciones correctas acá? ¿Ya? Y las predicciones correctas se ubican en la diagonal, es decir, en las que yo predije real, o sea, en que la clase real y la clase predicha coinciden. En este caso serían 10 y 9800. Entonces después nosotros sumamos estas dos. 9810 y la dividimos por el número de predicciones totales que nosotros hicimos. O sea, en este caso, 0.98. ¿Ya? Y la tasa de error es todo lo contrario. La otra diagonal que está en esta parte de acá, pero no sé si se definirá como diagonal. En este caso sería 100 más 90 dividido en todas las otras predicciones, 190, o sea, tenemos un error de 0.019. Nosotros podemos ver como porcentaje, podemos decir, le achuntamos el 98% de los casos y fallamos casi en un 2%. Y entonces, ¿cuál es el problema de accuracy en este punto? Y tiene que ver con la gente que se va a morir. Suena bacán la precisión, pero se está muriendo gente. Claro, ese es el problema, ¿cierto? Sí, importante problema. Claro. ¿Ya? Y aquí en el chat, Joaquín dice, Jonathan dice desbalance de clases. Efectivamente, ese es el gran problema que nosotros tenemos acá en este ejemplo, que las clases están totalmente desbalanceadas y es como lo vemos en esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, en este momento, Accuracy me está diciendo que está andando todo súper bien y yo podría ciegamente ir y desplegar este modelo y decirle al hospital, ya, usemos esta cosa. Después van a estar un mes más diciéndome, oye, ¿qué pasó con estas 90 personas que están extremadamente mal? Por no decir otra cosa. ¿Ya? Entonces, la idea es que justamente no pase eso. Y para eso tenemos otras métricas que están basadas en los resultados de la matriz de confusión. O sea, ya no nos fijamos en el total de todas las predicciones que hemos hecho, sino que nos fijamos en la clase positiva. ¿Ya? Entonces, para esto tenemos dos. La precisión, que es la fracción de ejemplos predichos como positivos que son realmente positivos. ¿Ya? Tenemos aquí, por comodidad, de nuevo, esta cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los que yo predije como positivos? Estos de acá. ¿Cuáles son los que son realmente positivos? Estos que están acá, ¿cierto? 10 más 90. Vamos a ver. Eh, Qué extraño, aquí hay algo que no me calza. Ya, la precisión, todos los predichos como positivos. Ah, sí, perdón, está súper bien, sí, está todo bien. Ya, estos son los que yo predije como positivos, ¿ya? 10 y 100, ¿ya? Y que son los clasificados correctamente como positivos, son solamente 10. Ya, entonces sería 10 dividido en 100. En este caso de acá sería 0,1. Esa es la precisión de nuestro sistema. Y esto ahora está hablando mucho mejor de los resultados que nosotros estamos obteniendo, ¿cierto? O sea, es decir, ¿cuál es la fracción de ejemplos de los que yo predigo como positivo, que son realmente positivos? 0,1. O sea, yo me estoy equivocando
en el otro Profe. 90%. ¿Sí? ¿No debería ser 100 partido en 110? Todos los proyectos. Ah, tienes toda la razón. Mil disculpas. Sí, es 110. 110. Ya, y esto ya no da 0,1, sino que debería dar 110. 0,909. 0909. Eso parece que es como un 09 periódico, una cosa así. Chuta, ¿qué pasó? Ya, muchas gracias. Sí. Entonces es 0,09. ¿Ya? Ahora vamos a la siguiente métrica. Recall es la fracción de ejemplos positivos que están correctamente clasificados. ¿Ya? ¿Cuáles son los que yo realmente predije que estaban correctamente clasificados? Es 10 con respecto a los 100, que serían 10 más 90 de acá. O sea, sería la práctica de sumar esta fila completa de acá con respecto a los que yo clasifiqué positivo. ¿Ya? Y aquí de nuevo hay otro error, esto debería ser aquí 100. Entonces en este caso de acá, esto debería ser 0,1. ¿Ya? Y la última es este F1 que también habían dicho ustedes hace no mucho, que en este caso se combina estas dos métricas de acá. Ya se combina precision y recall usando una cosa que se llama promedio armónico. Ya tiene un parámetro beta que en general ese se considera como 1 y después de hacer hartas operaciones queda esta fórmula acá. 2 veces precision por recall dividido en precision más recall. ¿Ya? Y en este caso de acá, bueno, este está desactualizado, pero podríamos hacerlo rápidamente. Entonces, 2 por, vamos a hacer los números enteros, de 110, por, a lo mejor definamos P, R, 10 dividido en 100, después F entonces es 2 por P por R dividido en P más R. Y eso nos daría un total de 0,095. ¿Ya? Y obviamente el mejor valor de esto es, bueno, aquí también hay que ver los mejores valores también de esto. O sea, ¿cuál, por ejemplo, es el mejor valor de precisión? ¿Cuál es el que nosotros esperaríamos encontrar? También es importante saber eso. 1, ¿sí? 1, o sea que los que yo clasifiqué correctamente como positivos sean exactamente los que yo predije todos como positivos. O sea que esto de acá sea 100, por ejemplo, o 110, y este de acá fuese 0. ¿Ya? Recall, el mismo caso, la fracción de ejemplos que son correctamente clasificados. Entonces, si este es un promedio armónico, que es en la práctica una especie de ponderación de los promedios, la idea de este F1 que también sea 1 en el mejor de los casos. Ya, de hecho, esto es lo que castiga, la idea del F1 es castigar si estos valores son muy distintos. Por eso no se hace un promedio simple, ¿ya? Sino que se hace este promedio armónico. Es que si los valores están muy separados, entonces el valor del promedio es mucho menor, o sea, el valor de este F1 es mucho menor que el valor del promedio normal. Esa es la idea de este promedio que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 0,095. Y obviamente esto es extremadamente malo y con esto podemos justificar que nuestro sistema definitivamente no está funcionando. Y que es lo peor de todo, que puede haber gente que se puede morir por este tema. ¿Ya? Así que eso con esta parte. Como verán, es complejo porque siempre, obviamente, como está basado en la matriz de confusión, uno puede cometer confusión. ¿Ya? Así que hay que estar bien atentos con estos términos que estamos viendo ahora. Recomendación, si las clases no están desbalanceadas, quizás les sirve bastante usar simplemente accuracy, pero si ustedes notan que hay un desbalanceo bastante fuerte de las clases, vean qué tienen que priorizar. Si van a priorizar precision, si van a priorizar recall o si van a priorizar una combinación de estos dos. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver mecanismos automáticos que nosotros, por ejemplo, le podemos pasar esta métrica F1 y que van a tratar de maximizar esta métrica F1. Obviamente van a entrenar varios clasificadores con distintos parámetros y van a tratar de maximizar esta métrica y encontrar el mejor modelo que produzca esta métrica lo más alto posible. ¿Ya? ¿Dudas con esto para seguir avanzando? Con el tiempo.
Malísimo. Ya, sigamos entonces. Matriz de confusión multiclase, o sea, es decir, bueno, vamos un poquito más arriba. Este es un ejemplo, por ejemplo, que puede servir, no sé, testeo de medicamentos y que estemos estudiando solamente un efecto en particular de alguna cosa. Pero comúnmente no es así, y lo que tenemos comúnmente son muchas clases de distinto tipo, ¿ya? Imagínense, bueno, este está fuera de contexto, entonces no sabemos nada, pero imagínense, por ejemplo, nosotros tenemos un auto autónomo, ¿ya? Y vemos distintos objetos mientras va manejando el auto y procesa y encuentra distintos objetos. ¿Ya? Entonces aquí este puede ser un árbol, una persona, este de acá puede ser otro auto, las líneas de las calles, un signo pare, y este es un máxima velocidad 30, una cosa así. Y entonces esto pasa exactamente igual a este lado acá, y lo que nosotros generamos es una matriz de confusión multiclase, o sea, que, bueno, en la práctica es lo que estamos definiendo. Ya, entonces, lo que hacemos es que aquí están las verdaderas, y aquí están los que nosotros predijimos, y hacemos exactamente lo que habíamos hecho arriba. ¿Ya? O sea, si nosotros predijimos, por ejemplo, en este creo que era una persona, ¿ya? Y nosotros la predijimos como árbol, entonces anotamos un caso acá. ¿Cuál es la idea? Obviamente que la diagonal sea lo más acertadamente posible. ¿Ya? ¿Cómo calculamos? Vamos a pasar un poquito más rápido en esto, porque no estamos tan bien con el tiempo. ¿Cómo calculamos precisión? ¿Cómo calculamos recall? ¿Y cómo calculamos accuracy? Bueno, va a depender primero que nada de si es micro o macro averaging, ¿ya? Hay dos formas de calcular estas métricas. La primera es crear una confusión binaria para cada clase, combinar las matrices y después evaluar. O sea, vamos a poner esta con respecto a todas las otras. Ya vamos a sumar todos estos, vamos a poner solamente esta de acá, y lo mismo para este caso de acá. Vamos a sumar todas las de abajo y vamos a conservar solamente eso. Entonces va a ser, en el caso del árbol, el árbol versus todas las otras clases. Y después vamos a promediar. ¿Ya? En el cambio, en el macro averaging, vamos a computar una métrica para cada clase y después promediar. O sea, es decir, vamos a calcular una precisión para esta, una precisión para esta y para esta otra. ¿Y cómo calculamos las precisiones independientemente? Vamos, tomamos este caso de acá, por ejemplo, y calculamos la precisión de esta con respecto a todas estas otras, y la precisión de esta con respecto a toda esta fila de acá, por ejemplo, y la precisión de esta con respecto a toda esta fila, y así sucesivamente. Lo mismo en el caso de recall. Recall de esto con respecto a toda esta columna de acá, recall de esto con todo respecto a toda esta columna de acá, y así sucesivamente. Y después nosotros promediamos esos puntajes. ¿Cuál es la diferencia grande? Es que en este caso de acá, el micro averaging va a tender a sobre representar las clases frecuentes, y el macro averaging va a sobre representar las clases minoritarias. O sea, finalmente va a depender todo de cómo nosotros vamos a ponderar los promedios de cada una de estas métricas que estemos calculando. ¿Ya? Por último, Scikit-Learn provee un acceso extremadamente rápido a todas estas cosas, y obviamente uno no tiene que hacerlo porque si no sería una pérdida de tiempo gigantesca, bajo esta función que se llama Classification Report, ya que imprime un string formateado súper bonito con la matriz y la precisión por cada una de las clases, el recall por cada una de las clases. ¿Ya? Así que, y bueno, y lo último, vamos a underfitting y overfitting. ¿Ya? Underfitting significa que hay malos resultados sobre los datos de entrenamiento, porque el clasificador no tiene la capacidad de aprender el patrón, ¿ya? O sea, es decir, en el momento que vamos a evaluar, vamos a tener malos resultados, porque el clasificador no es lo suficientemente complejo para poder absorber toda la información que nos está llegando. ¿Ya? En ese caso, lo que tenemos que hacer es tratar de alguna manera de buscar algún modelo que sea mucho más complejo, que pueda aprender mucho más a partir de los datos y después probarlo nuevamente. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos los errores de generalización o overfitting, que era lo que les contaba al comienzo. O sea, si nosotros entrenamos el clasificador con todos los datos que tenemos nosotros, va a aprenderse los datos de memoria. Y va a ser tan rígido, tan estricto este aprendizaje, que cuando entreguen un dato nuevo nos va a ser capaz de predecir bien la clase, porque va a estar fuera de las cosas que se aprendió de memoria.
¿Ya? Entonces la idea es que no se aprendan de memoria y que el modelo sea al mismo tiempo lo suficientemente complejo para poder aprender los patrones que están como insertos dentro de los datos. ¿Ya? Así que con esto terminamos como la extremadamente larga introducción a clasificadores para ahora derechamente ir a ver clasificadores. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profe. Ya, muchas gracias. El problema de hoy, vamos a cambiar la música porque la música tiene muchas dimensiones y este dataset está muy bueno, está súper bacán. Es de pingüinos, ¿ya? Entonces son los pingüinos en el archipiélago Palmer de la Antártica, ya que nos queda bastante cerquita. En realidad no nos queda súper lejos, pero está más cerca que quizás otros datasets de otras partes de acá. Ya es esta parte de acá, de la disputada parte chilena de la Antártica, que también reclama Argentina y Inglaterra. Bueno, entonces justamente acá, en esta parte de acá, donde hay hartas bases, viven también varias especies de pingüinos y los pingüinos viven en distintas islas. Eso es lo interesante. Entonces, una de estas personas, un investigador, de hecho creo que era una investigadora, Kristen Gorman, estuvo hartos años midiendo distintas características de los pingüinos, ¿ya? Y midió 3 tipos de pingüinos distintos. Chinstrap, que es este que está acá, Gentoo, que es este que está acá, y Adelie, que es este otro que está acá. ¿Ya? Entonces, antes de que avancemos, ¿qué creen ustedes que podría ser relevante para distinguir estos pingüinos? Según solamente las imágenes que estamos viendo acá. Altura, complexión, ojo, color del pico, no sé, las patas, Patas con detalle, sí. sí, no. Ya, vamos a ver entonces realmente de qué se trata estas cosas. Ya, vamos a tener, con respecto a el pico en general, hay algo que se llama culmen, que es como una parte específica del pico de esta ave, ¿ya? Que ve el vértice o borde superior de la mandíbula, que es esta parte acá. Bueno, ese es el largo, ¿ya? Entonces, el largo es esta parte que tiene acá, ¿ya? El ancho del culmen es esta parte que está acá, como desde arriba de la mandíbula hasta abajo. También tenemos el largo de la aleta, tenemos la masa corporal, la isla de origen y el sexo del pingüino. Y entonces tenemos todos estos atributos que nos distinguen, bueno, que la idea ojalá que nos permita distinguir a estos 3 tipos o especies de pingüino. ¿Ya? Bueno, y la variable a predecir es la especie. ¿Ya? Entonces vamos a instalar estas cosas que vamos a necesitar un poco más adelante y vamos a leer este data frame que está acá y que está en este archivo de acá. ¿Ya? Entonces vamos a esperar que se ejecuten las cosas. Ya hay que instalar esta librería, por si en el caso que ustedes quieran correr esto, instalar esta librería porque nos va a permitir después visualizar uno de los clasificadores. Ya, entonces aquí está nuestro data frame. Es lo que habíamos dicho, largo y ancho del culmen, la aleta, la masa corporal, el sexo y la especie, que es la clase que nosotros queremos predecir. Ya entonces vamos a hacer un scatter matrix rapidito y aquí se puede notar muy a simple vista que los datos están totalmente divisibles. O sea, si yo paso una línea por acá, sí, y otra por acá, aquí tengo los chinstrap, y aquí tengo el Gentoo, y aquí tengo los AD. Ya, y esto es solamente estas 2 filas y columnas del comienzo, las que están acá, son las que tienen relación con estos atributos del culmen del animal. ¿Ya? Entonces nos puede decir ya con esta toda información que los datos están muy separables, quizás no tanto en esta característica de acá, esta de acá, porque fíjense aquí se solapan un poco, pero en general son relativamente distinguibles. Ya con respecto a la otra, con respecto a la masa corporal, también aquí es distinguible respecto a esta variable, al largo del culmen. Pero hay varias clases en donde se solapa la información. Entonces la idea sería que nosotros
entrenáramos alguna especie de modelo que después, si nosotros le pasamos datos nuevos, sea capaz de distinguir entre los distintos tipos de pingüinos. Ya, por último, tenemos esta visualización de acá, porque quiero que noten algo interesante. Hay un tipo de pingüino que está solamente en esta isla de acá, la isla Visco. ¿Ya? Pero esta isla también la comparten Adelie. ¿Ya? Y Adelie se encuentra en las tres islas. ¿Ya? Están la isla Torgensen, Dream y Visco. ¿Ya? Pero este solamente se encuentra en esta parte. Creo que hay un sistema operativo que se llama así, como dato freak. ¿Ya? Y aquí algunos histogramas para ver cómo se distribuyen las cosas. En general se distribuyen de manera, una especie normal, no tan similar, pero no vamos a tener problema en codificarlos como normal. Ya, lo mismo acá. Bueno, esto era el largo del culmen y el ancho sí, del culmen. Este es el largo de la aleta. Aquí podríamos decir que hay como dos distribuciones normales y que vamos a poder usar esa información un poco más adelante. Y en este caso de acá, la masa del animal también como una especie de... Quizá esta no es tan... Ya, pero en fin, no nos vamos a preocupar de eso en este momento, sino que vamos a usar simplemente los scalars que ya habíamos visto antes. Ya en este caso vamos a usar one hot encoder para la isla y para el sexo del animal. Y aquí viene algo interesante. Podríamos haber usado column transformer en un comienzo, pero no lo vamos a ocupar porque después teníamos este problema de que nosotros perdíamos el nombre de la clase, o el nombre perdón, no de la clase, sino que el nombre del atributo de origen, y en este caso lo queremos conservar. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un detalle interesante, que cuando nosotros usamos one hot encoder, y después entrenamos este one hot encoder, recuerda las categorías dentro de este atributo que se llama categories-bajo. ¿Ya? Entonces, nosotros a partir de esto podemos sacar el nombre de las categorías que teníamos con anterioridad. Ya, entonces después entrenamos este codificador, ¿ya? Y hacemos un data frame. Después pueden ver los detalles ustedes un poco más adelante, pero obtenemos un encoding de este estilo que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, estas columnas de acá nos indican la isla de procedencia del pingüino, y esta columna de acá nos indica si es hembra o si es macho el pingüino. Ya, por otra parte, vamos a usar este Rose Scalar para codificar las variables numéricas que habíamos visto con anterioridad. ¿Ya? Entonces, esto era el largo y el ancho del culmen, tamaño de la aleta y el peso del pingüino. ¿Ya? Y entonces, por último, generamos un data frame gigantesco con todas las cosas que acabamos de generar. Obviamente sin el atributo que nosotros queremos predecir, que es la isla de origen perdón, que es el tipo de pingüino. ¿Ya? Y antes de entrenar un clasificador, que les había mentido, todavía no vemos la introducción completa, antes de entrenar un clasificador tenemos que hacer un proceso que se llama hold out. ¿Ya? ¿Qué es hold out? Lo que les decía al comienzo de la clase. Para evaluar nuestro modelo no podemos usar los mismos datos con los que nosotros estamos entrenando el modelo, sino que necesitamos tener un dataset distinto con el que nosotros, que no haya visto nunca, y que con esos datos los usemos como entrada para evaluar el modelo que entrenamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Se divide el dataset completo en 2/3, números totalmente arbitrarios, o sea, puede ser 70, 80, 20, 70, 30, no sé, 75, 25, lo que ustedes quieran. Y después entonces se entrena con el 2/3 y con el 1/3 respectivo restante se evalúa el modelo. Y con ese se aplican todas las métricas que habíamos visto al comienzo. Ya, entonces la evaluación va a variar mucho según las particiones escogidas. Si por ejemplo escogemos un training muy pequeño, puede ser que el modelo sea sesgado, y un testing muy pequeño va a ser una evaluación un poco confiable. Ya, modelo sesgado significa que no va a inferir también los patrones dentro de los datos. ¿Ya? Entonces,
hold out se puede complementar con una cosa que se llama random subsampling, que lo que en práctica es simplemente, en vez de dividir como el arreglo, imagínense que tenemos un arreglo de observaciones y lo dividimos acá, primero mezclar el arreglo y después dividirlo, ¿ya? Y esa mezcla es aleatoria. Y entonces lo único que dice en la práctica esto es que training y testing ya no van a ser divididos como linealmente, así. Bueno, linealmente quizás no es una palabra adecuada, sino que sería como en el orden original, sino que se van a mezclar y después se van a dividir, ¿ya? Y entonces la idea es aplicar hold out con esto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿A alguien se le ocurre qué problema podría generar esto? ¿Me podría seleccionar mucho de una clase y nada de otra, quizás? Una clase de pingüino. Claro, claro, o sea, si por ejemplo tuviéramos un desbalance muy grande, que era como el caso de este medicamento que causaba alergia, puede ser que no haya ningún caso para entrenar de los que daba alergia, o al contrario, puede que no haya ningún caso para evaluar de los que daban alergia, entonces nunca vamos a saber eso. Entonces, Scikit además, bueno, todo esto se hace con la función train test split, ¿ya? Y Scikit además implementa estratificación, que en la práctica es intentar mantener la distribución original de clases en ambos conjuntos. Ya, entonces esa es la idea de todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Llamamos a esta función train test split, le pasamos las features final, que era lo que habíamos visto acá, ¿ya? Y le pasamos las labels, que eso es súper importante porque después también nos va a permitir estratificar la cosa. Le pasamos el tamaño, que en este caso es 0.33, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era 2/3 y 1/3? En este caso es el tamaño del test del conjunto de prueba. Y por último, este parámetro shuffle, que en el momento que es true, indica que haremos este random subsampling que habíamos estado conversando recién. Ya, entonces ejecutamos esto, ¿y qué es lo que tenemos? Exactamente el mismo dataset, solamente que dividido en dos, ¿ya? En xtrain y en xtest, ¿ya? Xtest tiene 111 ejemplos y xtrain tiene 233 ejemplos, ¿ya? Entonces ahora la división ya no es una especie por columna, porque comúnmente lo que habíamos visto y lo que hemos trabajado hasta el momento ha sido todo por columna o por atributo. Ya en este caso, la división no es por columna, sino que es por fila. ¿Ya? Esta es como una gran diferencia que también podemos darnos cuenta. ¿Ya? Y aquí este código prefabricado que tenemos acá nos indica la distribución original de los datos y la distribución en conjunto de entrenamiento y de pruebas. Ya, entonces para Delhi, por ejemplo, era 43%, en el conjunto de entrenamiento también es 43%, pero un poquito más alto, y en el conjunto de pruebas es 43.24, un poquito más bajo, pero si se fijan es casi lo mismo que teníamos antes. Para Gentoo, la misma cosa, ¿ya? O sea, 35,92, acá en este caso tenemos 35,87 y 36,03. ¿Ya? Y como esos dos antes se parecían, lo más probable es que también se parezca en todas estas otras. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que hicimos acá, dividimos nuestro dataset original en entrenamiento y en prueba. ¿Ya? Después, le dijimos que no solamente la división fuera como estaban los datos originalmente, sino que además mezclara los datos antes de dividirlos, y por último, le dijimos que ojalá conserve la distribución de clases. ¿Ya? Y todo eso lo hicimos con esta train test split. ¿Ya? Ahora, si ustedes han usado scikit-learn antes, esta es como la función básica, de hecho es como, hay que copiar, pegar este código, después copiar, pegar el código del clasificador y pum, y uno se olvida. E imprimir el classification report. Y con eso ya está listo. ¿Ya? Pero es importante saber qué significa cada uno de estos parámetros. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. Hay otra opción que se llama cross-validation, que en la práctica lo que pasa es que se divide el dataset ya no en 30%, sino en 30-70, sino que en cada partición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Con estas entreno, por ejemplo, y con estas después evalúo, ¿ya? Y esto lo corro cada vez,
¿ya? Entonces la segunda voy a evaluar con estos de acá, o sea, entrenar con los que están blanquitos y evaluar con este que está oscuro acá. Y en la corrida 3 voy a hacer el entrenamiento con estos de acá y voy a probar con este que está acá. Y entonces, ¿cuál es la idea? Es ver cómo se comporta el modelo ante todas estas particiones que yo les estoy haciendo al dataset. Y después el error o la métrica que nosotros que calculemos puede ser el promedio, puede ser la suma de cada una de las ejecuciones de esto. ¿Ya? Esa es la idea y se supone que esto es un poquito más robusto que hacer solamente una sola división y que además podemos usar más datos para entrenar nuestros modelos, pero en fin, es cosa finalmente de qué es lo que ustedes van a necesitar. ¿Ya? Y después, ahora sí, ya verdaderamente vamos a ver el primer algoritmo de clasificación. ¿Ya? Y vamos a ver los árboles de decisión. Ya. Pregunta, hasta acá, ¿dudas antes que pasemos a ver este algoritmo? Por mi parte no, profe. ¿Ya? Bueno, como siempre, si tienen dudas ahí pueden escribir. Ya, entonces vamos a ver los árboles de decisión. Y estos son árboles, una estructura simplemente que fragmenta el dataset en condiciones. Y acá sale en toda esta descripción, pero me gusta ver primero el grafiquito. Vamos a ver el grafiquito. ¿Ya? Entonces, bueno, antes veamos el código que genera este gráfico. Nosotros importamos tree desde scikit-learn, ¿ya? En particular la clase Decision Tree Classifier, ¿ya? Y después instanciamos este modelo, le pasamos el criterio en el cual queremos basarnos, después lo vamos a ver un poquito más. Entrenamos el modelo con fit y después predecimos el tema de el conjunto de evaluación. ¿Ya? Y esto va a quedar en este ePredict. ¿Ya? Entonces, este ePred realmente va a ser con el 30%, 33% en realidad, del dataset original que sacamos anteriormente. Y obviamente todo esto está mezclado. Y estas son las etiquetas que se predijeron. ¿Ya? Y aquí está la evaluación, si se fijan, este es el Classification Report, que es el que dice precisión, recall, F1 y support es el número el número de elementos por clase que deberían haber, que hay en el conjunto de pruebas. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, fíjense que están todos los scores relevantes y, bueno, en general cuando uno tiene muchas clases ya después como se pierde un poco la vista de esto. Y en general, a menos que uno busque una clase determinada, va siempre uno quizás a ver a la accuracy o a ver estos promedios ponderados que lo vimos muy rápidamente al comienzo de cada una de las métricas, en particular del F1 que puede ser bastante indicativo. ¿Ya? Entonces, ustedes, lo que les decía, pueden acceder al tema de la evaluación muy rápidamente usando esta función Classification Report. ¿Ya? Y está muy buena, muy bien implementada en Scikit. Y lo último, ya porque parece que estamos bien apretados, entonces vamos a explicar el tema del árbol y los otros clasificadores lo vamos a dejar para la siguiente clase. Es visualizar el árbol para que entendamos realmente de qué se trata. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea del árbol de clasificación? ¿Ya? Nosotros elegimos una característica en particular, en este caso, por ejemplo, el largo de la aleta, y dividimos el dataset en dos, con respecto, o puede ser más clases, pero Scikit solamente implementa con dos. Dividimos entonces el dataset en dos, y en la práctica lo que decimos, los pingüinos que tengan mayor de 0,457, que tengan menor, perdón, se vayan a este lado de acá. No, claro, que aquí, este es que tengan mayor de este valor, se vayan a este lado de acá, y los pingüinos que tengan un valor menor a 0,457 los tiremos a esta rama que está a este otro lado de acá. Ya, entonces, después elegimos, vamos a esta rama acá porque es más cortita. Después elegimos otra característica que describa bien a algún pingüino en particular, entonces elegimos Visco. ¿Ya se acuerdan que Visco era la isla de uno de los pingüinos? Y que se acuerdan que había un pingüino de clase en particular que vivía solamente en esta isla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si Visco es menor de 0,5, y acuérdense que esta variable va entre 0 y 1, entonces
obviamente de forma automática he elegido 0,5, pero podría haber sido menor que 1, mayor que 1, o sea, o mayor que 0. Y entonces, si es menor que 0,5, yo lo clasifico como chinstrap, ¿ya? Y si es mayor que 0,5, en el caso que es 1, que está en esta isla de acá, visco, entonces yo la clasifico como gento. Y esa es la idea, entonces, finalmente, del árbol, del clasificador basado en árbol. Yo le doy parámetros acá, o sea, más que parámetros, en realidad esto lo aprendo automáticamente, todo el tema de cómo distinguir el dataset, y después va viendo por cada una de las características hasta encontrar una clasificación para cada uno de los casos, ¿ya? ¿Se entiende la idea de esto? Sí, sí, ¿Sí? ¿Habían ocupado antes alguna vez estos árboles? yo sí. Ya, ¿y habías podido hacer esta visualización? No, no conocía la visualización. La hice como, la tuve que hacer a la mala. Ah, ya, ya. Sí, pasa también. Claro, o sea, la idea de los clasificadores que vamos a ver ahora es que podamos ver también cómo funcionan realmente, ver ya derechamente como la explicación de por qué están clasificando de alguna manera u otra alguna observación. ¿Ya? Entonces, esto es muy explicativo y pueden decir, ya después pueden tomar, por ejemplo, un ejemplo aleatorio. Entonces vamos a tomar un ejemplo aleatorio de acá. ¿Ya? Y este ejemplo, ¿qué nos dice? Vamos a ponerlo acá. Vamos acá arriba o acá. Ya, entonces, ¿cuál es el primer característica que nos va a distinguir este ejemplo de acá? Dice que el largo de la aleta. Vamos a ver cuánto vale el largo de la aleta. Ya en este caso es negativo, o sea, ¿para qué lado se tendría que ir si es negativo? Se tendría que ir a este lado de acá, ¿cierto? Porque tendríamos que reemplazar acá este valor, como es negativo, es menor que este de acá, esto va a dar true, entonces vamos a ir a este lado de acá. Ya, siguiente. Pues, ¿qué variable nos pedía? Coulomb length. Este de acá, menos 0,7. ¿Ya? Entonces, como es menos 0,7, es menor que esto, de nuevo nos vamos a esta rama de acá. Eso le parece la rama más larga. Después, el siguiente, Coulomb length. ¿Otra vez, parece? Sí, otra vez. Es menor que esto. ¿Sigue siendo menor o no? Menos 0,7 y aquí tenemos menos 0,2. Es menor, vamos de nuevo hasta acá. Y ahora vamos con Coulomb depth, ¿ya? Que es como el ancho. Y en este caso es 0,87. En este caso de acá, 0,87 es menor que esto, no, es mayor, entonces nos vamos acá y la clasificamos como ATL. ¿Ya? Entonces ese sería todo el camino que tomó este ejemplo que nosotros tenemos acá hasta que nosotros efectivamente los clasificamos como ATL. ¿Ya? Ahora, lo interesante de este gráfico es que después podemos darle totalmente la explicabilidad a esto, o sea, qué camino tomó y por qué lo tomó para llegar a esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante. Ahora, pregunta, ¿cómo nosotros elegimos, por ejemplo, partir por acá? Y no haber partido, por ejemplo, por el tema de la isla, que para mí era súper obvio partir por la isla, pero no necesariamente era lo mejor. ¿No es aleatorio? No, no es aleatorio. Según entropía tampoco. Claro, sí. Eso es uno de los criterios. En realidad es cualquier métrica que mida como qué tan desordenado está el dataset en esto y qué tan desordenado va a estar después. ¿Ya? Entonces, vamos un poco al tema de la entropía. La entropía es generalmente, bueno, el criterio realmente que se usa es information gain, que es la entropía antes menos la entropía después. Es como extraño porque en general siempre es después menos antes, pero se define así la information gain. Ya, entonces, la idea de la entropía es una métrica que nos permite ver cuánta información promedio se requiere para codificar un evento dada una distribución de probabilidad, ¿ya? O sea, nosotros tenemos eventos en particular que tienen una distribución
de probabilidad asociada. Obviamente esto se ve sobre cada una de las variables que nosotros estamos viendo. En este caso, por ejemplo, la distribución de probabilidad de esto se puede modelar con una normal. ¿Ya? Y después nosotros calculamos esta entropía a partir de esta fórmula de acá, que es la sumatoria negativa de la probabilidad del evento por el logaritmo de la probabilidad del evento. El gráfico de la entropía se ve así. ¿Ya? Si, por ejemplo, la probabilidad de elegir Gentoo con respecto a la probabilidad de elegir todos los otros, en el caso que esté totalmente desordenado, que sea 0,5 elegir Gentoo y 0,5 los otros, la entropía va a valer 1. ¿Ya? Y los otros casos va aumentando o disminuyendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que en el caso que yo tenga una rama que sea exclusivamente de Gentoo, entonces la probabilidad de que yo elija Gentoo en esa rama va a ser 1. Entonces nuestra entropía va a valer 0. Y esto es lo que vemos acá arriba. Fíjense que acá la entropía es bastante alta, y después a medida que vamos eligiendo las ramas para recortar, la entropía va bajando hasta que la entropía se hace 0. En ese momento ya sabemos que estamos clasificando correctamente. Y ese es el criterio con el cual se elige. ¿Ya? Ahora, Information Gain es simplemente la entropía antes con respecto a la entropía después del corte. ¿Ya? Y para elegir la variable por la cual se está dividiendo, lo que se hace es se calcula esta entropía para todas las variables que nosotros estamos observando. ¿Ya? Y la que tenga mayor information gain, que es finalmente el valor de la entropía antes con respecto al valor de la entropía después, es la variable que se va a usar en el nodo en particular. ¿Ya? O sea, finalmente la que estamos diciendo, la variable que más información nos aporte, esa dividir. ¿Ya? Y después vamos dividiendo de nuevo con la misma idea. Esta es la variable que más nos informa con respecto a los ejemplos que cayeron acá. La respuesta es sí, entonces dividimos por esta variable. Y así vamos reduciendo la entropía hasta que no nos queda casi nada. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de este clasificador de acá, del árbol de decisión. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea en general? Sí. ¿Sí? Sí, con el ejemplo quedó claro. Ya, qué bueno. Ya, entonces aquí hay un pequeño resumen. Las ventajas de esto es simple de entender e interpretar. Claro, tenemos el algoritmo es relativamente simple y podemos interpretarlo fuertemente con este gráfico de acá. Y yo les pongo el ejemplo de que ustedes, no sé, estén trabajando para un banco y es el típico ejemplo de ver el riesgo para darle un préstamo a una persona, un crédito hipotecario, por ejemplo, si paga o no paga. Ya, entonces, si por ejemplo este es un atributo que sea importante, no sé, por ejemplo, la cantidad de dinero, después te puede ser la profesión, y después, qué sé yo, esta otra cosa puede ser la cantidad de trabajos que tenía en su vida, y en todo en base a eso se basan para decir si le prestamos o no le prestamos. Ya pueden decir que la decisión se tomó en base a este camino que se recorrió acá. Ya, eso es bastante interesante porque no va a ser solamente un número que algún algoritmo entregó, sino que van a tener una explicación de por qué pasó eso. Y lo más importante, que por ejemplo si tienen variables que no deberían estar ahí, y usted, por ejemplo, no sé, imagínense el apellido, imagínense una cosa como esa, que bueno, no sabemos nosotros si lo ocupan, pero han habido casos, yo he visto investigaciones en donde se han ocupado esas variables, no tan directas, sino que se ocupa, por ejemplo, el origen étnico de la persona. En Estados Unidos hay harto, por ejemplo, si el origen étnico es hispano, si es negro, si es asiático, y esos influyen en las decisiones que se van tomando al final, ¿ya? Y esa es la idea que no les gustaría. Entonces, si por ejemplo aquí tienen un nodo que dijeran su apellido es González o Tapia, entonces acá no le vamos a dar un crédito, ¿ya? Y es importante saberlo, y importante para la persona también que está pidiendo el crédito, porque después pueden ir a reclamar, puede decir, pero ¿cómo me está reclamando por tener apellido González? ¿Ya? Eso es súper, súper, súper interesante, y súper importante también de que sepamos que estos modelos de alguna manera sí se pueden interpretar. ¿Ya? Lo que no pasa también finalmente con las redes neuronales, por ejemplo. Así que eso con este modelo. Ya vamos a dejar KNN, que es el que se venía, para la próxima clase, y lo mismo con Naive Bayes. ¿Ya?
Entonces hasta aquí dejamos la clase por hoy. ¿Alguna duda en este momento? ¿Vamos a alcanzar a ver todo, profe, este semestre? Buena pregunta. Ya, entonces voy a parar aquí la grabación antes. Bueno, ahí nos estamos viendo el próximo miércoles.